Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. Ánimo, Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. El tema es un tema que se me atora a mí. Ahora que se atora, porque el temor es una emoción de las emociones básicas. Y por ahí había un cuadrito, ¿no?, de las emociones, y entonces están las básicas, y una de ellas es esa, el temor, que son estas que compartimos con los animales, ¿no? Es claro ver cuando un perrito tiene miedo, ¿no? Yo tengo un perrito que a veces han visto por aquí, y entonces cuando lo saco y de repente le ladra un perro grande, o sea, es temor, sin duda, no hay duda, ¿no? Entonces yo comparto con los animalitos esas emociones, no así las emociones superiores, ¿no? Estas de las que machaco y seguiré machacando mucho tiempo más para intentar entender algunas cosas. Me ha ayudado, la verdad, a entender un poquito más mi enfermedad, esta noción de que las emociones superiores son las que tengo más puteadas, porque las emociones más básicas están incluso en otra parte del cerebro, están en el cerebro reptil, ¿no?, que es que se forma primero, y entonces por eso es que pues los bebés y recién nacidos y chiquititos sienten las emociones básicas con mucha claridad, ¿no? Entre ellas el miedo. Entonces, para mí el miedo, perdón, para terminar la idea, las emociones superiores que están en esta parte del cerebro, el lóbulo frontal, que se generan en la adolescencia, pues son las que tengo más puteadas, porque la responsabilidad, la fe, el amor, en fin, por lo que es el miedo, me cuesta mucho trabajo reconocerlo. O sea, darme cuenta del miedo. Sí lo he experimentado pocas veces, pero en realidad si le rasco, más bien yo vivía con miedo. Y como vivía con miedo, pues entonces no lo reconocía. Pensaba que ese era el estatus normal, el de vivir con miedo, porque era tan normal en mí el miedo, que de verdad yo pensaba que no sentía miedo. Ahora me doy cuenta que sí. Principalmente el miedo al rechazo. El miedo no necesariamente es ese que sientes cuando te espantas, ¿no? O sea, el de las películas de terror, el de estar en la noche y no poder dormir porque sientes que... O sea, ese miedo, sí, también es miedo, pero el miedo que me hizo por muchos años actuar inadecuadamente. Entre ellos quiero hacer énfasis en el del miedo al rechazo. Creo que la gran mayoría de mis decisiones estuvieron toda mi vida aderezadas por el miedo al rechazo. O sea, yo no lo sabía, pero al principio, antes de que conviviera en sociedad, antes de que, o sea, iba a la escuela, pero poco me valía madre mis compañeritos, era más mi casa, era el miedo al rechazo de mis papás, luego miedo al rechazo de mis hermanos, luego miedo al rechazo en mi primaria, pero se acentúa muy cabrón en la secundaria, miedo al rechazo, y empiezo a experimentar como nociones de debilidades que se transformaban en miedo. Por ejemplo, miedo a los putazos, o sea, miedo a la pelea física. Yo les he compartido que por alguna razón no parece, quizá por mi físico o por la manera en la que me conduzco, que reconozco que es muy echada para adelante.
Pero de verdad yo soy un tipo muy pusilánime, muy putón. O sea, a mí me dan miedo los putazos. Y tan es así que nunca en mi vida me he agarrado a putazos. No conozco a nadie más, ningún güey de mi edad, hombre, que no sea un reverendo pendejo, que no se haya agarrado a putazos en su vida. Yo, nunca. Una vez en Cancún me agarraron a putazos entre 6 o 7 güeyes en el Daddy, pero pues yo andaba hasta las trancas y yo nada más así como que le hice así, o sea, ni siquiera vale esa porque, o sea, nada más bien fue una gandalle, ¿no? Nada más, no, o sea, nunca se le hice de pedo a nadie, ni nunca nadie me la hizo de pedo a mí, o si me la hicieron de pedo en mi peda, yo estaba laguneado, pues nunca llegué con un golpe, nunca llegué. Entonces, creo que no es por mi chingonería, que yo a mis 43 años nunca me haya agarrado a putazos. Creo que más bien es por mi miedo, ¿no? Y a lo mejor mi madre podría decir, ay, qué bueno que mi hijo tiene miedo y así nunca se agarró a putazos. Bueno, sí, seguramente la mayoría de los conflictos es mejor evitarlos, seguramente. Pero no es lo mismo evitarlo porque consideras que es lo más adecuado, como una decisión racional y meditada y la chingada, y otra cosa es evitarlos por puto, ¿no? Yo creo que más bien los evitaba por puto. Siempre aderezado, ¿no? De una elocuencia así muy grandilocuente, megalómana, ¿no? O sea, digamos, yo siempre me conduje desde que me acuerdo, o sea, desde la primaria, mucho más claramente en la secundaria, ¿no? Pero desde la primaria siempre me conduje así como que yo estaba arriba de los conflictos de las manos, ¿no? O sea, como que la gente como yo no tenía que ensuciarse las manos, agarrándose a putazos. Y siempre defendía, ya en la secundaria, en la prepa, yo siempre dije, agarrarse a putazos es de nacos. Lo creo, pero atrás de esa afirmación había miedo, ¿no? Ahora, sé que por mi peso, yo siempre fui gordito, así. Por ejemplo, yo siempre le ganaba a todo el mundo en las vencidas. Yo iba en sexto de primaria y iban los de tercero y secundaria y la chingada a jugar vencidas conmigo y se hacían ahí apuestas de el fruits y las papitas y las canelitas o lo que fuera, y a todos me los chingaba. O sea, yo era un tipo fuerte. Entonces, probablemente si hubiera llegado a las manos, pues a lo mejor no hubiera ido tan mal, ¿no? Simplemente por mi peso, pero ni siquiera llegué a eso. O sea, por putón. O sea, siempre encontraba argumentos convincentes, pero en el fondo falsos, para no llegar a la violencia, ¿no? Entonces, pues ahí puedo ver que estaba el miedo, ¿no? Pero después el miedo se transforma en cosas más sofisticadas, porque ojalá y solamente fuera el miedo físico. Por ejemplo, mi perro siente miedo físico, nada más. Ese es el que siente, que me parece que es el más puro y el que menos se debe evitar. Ese está bien, sentirlo. O sea, el miedo a salir herido, y eso tiene que ver con el instinto de supervivencia, y eso está bien. O sea, está mal el güey que se anda metiendo en situaciones peligrosas más por un masoquismo torcido, querer que solamente, tengo de esos cuates, que andaba nada más un muy buen cuate con el que vivía en Cancún un tiempo y que yo estimo mucho, y a su familia también. Él, tiro por viaje, era putazos, siempre. O sea, pero pues era muy evidente verlo, por lo menos para mí, y más ahora lo confirmo, pues que era porque estaba muy puteado, ¿no? O sea, emocionalmente muy tronado. O sea, quiero decir, estar tronado te puede dar para un lado o para otro, ¿no? A
a ser un tipo muy violento que busca putazos como para sentir algo. Yo he compartido aquí con ustedes que las 3 veces que he estado internado en clínicas de rehabilitación, me ha tocado convivir con compañeras, principalmente mujeres o solamente mujeres, que se cortan, o sea, se cortan o los brazos o aquí, normalmente aquí cerca de la ingle, como para que no se vea, ¿no? Y yo, a ver. O sea, se cortan, y entiendo que es porque la sensación de depresión o la sensación del miedo pueden ser crónicas. O sea, pueden durar semanas, meses, incluso años. Y se vuelven es una sensación insoportable después del tiempo, porque ni siquiera es algo que sea tan fuerte que puedas justificadamente gritar. Es algo que ahí está y que no sabes exactamente qué es, y te chinga y te jode todo el tiempo, ¿no? Y te despiertas en la mañana y te sientes triste y no sabes por qué, o te despiertas y de repente te sientes bien y como que te acuerdas, un poco como si se acabara de morir algún pariente tuyo muy cercano, a tu mamá, a tu papá, y te despiertas y como que te despiertas normal y de repente te acuerdas que tu mamá acaba de morir y ¡fum! Te bajonean. O te acuerdas que te acaban de diagnosticar hace poco una enfermedad mortal y ¡pum! Te bajoneas. Así más o menos funciona la depresión. Y entonces estas compañeras se cortaban porque el dolor es agudo y es más intenso, ¿no?, que la tristeza. Y a mí así. O sea, yo notaba que tenía compañeros que les gustaba meterse a los putazos, pero de una manera pendeja. O sea, como para experimentar. De la misma manera que otras compañeras se cortaban, ¿no? Y ahora me doy cuenta que también en el otro extremo estamos los culones, ¿no? O sea, la ira es miedo mal encausado, ¿no? O sea, es miedo disfrazado. Eso lo leo constantemente. Y entonces, la ira y el miedo son miedo. Y entonces, pero yo nunca, por eso me cuesta a mí, tocar la ira a mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, pasan años y no toco la ira. O sea, no experimento ese emputamiento. ¡Ah! Años, ¿eh? O sea, pero es porque no permito que el miedo se convierta en ira, sino que se queda como miedo, como grasa, así como la grasa se puede volver proteína, yo como que la dejo ahí grasa. O sea, el miedo se puede volver ira, pero yo lo dejo como miedo, y entonces el miedo se queda ahí. Y entonces a veces puedo aparentar ser un tipo prudente, que no pierde los estribos, muy centrado, y en el fondo nada más soy un güey putón, miedoso, pusilánime, ¿no? Yo no sé si cambiaría ese miedo, digamos, que se queda como miedo. O sea, no sé si cambiaría eso por un miedo que se vuelve ira y ser un güey iracundo y eso. Creo que prefiero ser como soy. Pero preferiría no ser de ninguna de las dos, ¿no? Y eso es lo que vengo a hacer acá. A trabajar el miedo. Y en particular quiero entrarle al miedo al rechazo. Ahora que en recuperación y de este trabajo espiritual que ustedes me hacen favor de regalar, empiezo a experimentar eso que dice la literatura, ¿eh? Empieza a entrar una especie de valemadrismo, es lo que empiezo yo a experimentar, compañeros. O sea, porque sí vengo aquí a contar también mis fondos y mis porquerías y las cosas que me dan vergüenza, pero también hay que compartir esperanza y rehabilitación, dicen, ¿no? O sea, esperanza, y yo estoy experimentando eso, compañeros. O sea, estoy experimentando hay una sensación como de una especie de valemadrismo por las cosas mundanas, frívolas y superfluas. Ahí está todavía el amor terrible al sexo, al poder y al dinero, ¿no? Pero como que empieza a palidecer, como que empiezo de repente a
gracias. Te quedas tú, ¿verdad? Empiezo a experimentar esa sensación como tanto que me empiezo a dejar de sentir bien, me empiezo a dejar de sentir mal por no traer a una super vieja buenísima, esta que les he platicado, tipo venezolana, chichotas, nalgotas, así, marquitas por fuera y así, güera bleach, así tipo las que comentó por ahí un compañero el otro día, de esas que a mí siempre me gustaron, a mí me encantan, no me gustaron, me encantan, o sea, pero es la marranada, ¿no? Pero si me doy cuenta, esa emoción, la que me hace que me atraigan ese tipo de viejas, que en el fondo sé que están igual o peor de tronadas que yo, bueno, peor, está cabrón, pero bueno, quiero decir, están muy tronadas, o sea, porque para ponerte 800, 1000 de chichis, de nalgas, y traer así Gucci, Fendi, Prada, quiere decir que estás muy vacío por dentro, ¿no? Estás muy tronada, y además, pues para que una vieja de esas le haga caso aquí a un servidor, pues es porque está muy tronada, ¿no? La mera neta, muy tronada y muy tronada, principalmente financieramente, muy tronada, pero también espiritualmente, ¿no? O sea, para que a mí me traigan estas, evidencian que yo estoy mal, ¿no? Pero es la misma emoción que me provoca querer tener un pinche Mercedes mamoncísimo y estarlo cambiando cada año y estar queriendo presumir y estar queriendo... O sea, es la misma emoción, la misma, porque en realidad es un miedo al rechazo. Cuando empiezo a trabajar y empiezo como a trascender ese miedo, un poco como el niño que le tiene miedo a la oscuridad y su papá poco a poco le dice, mira, no pasa nada, y de repente prende una lucecilla chiquita y luego poco a poco va quitando la luz hasta que quedan en la oscuridad normal de la noche. Le dice, mira, ya ves cómo no. Y entonces el niño trasciende ese miedo a la oscuridad. Yo empiezo a experimentar, compañeros, empiezo a trascender ese miedo al rechazo. O sea, y esto lo siento, empezó aquí. O sea, al empezar a decirles a ustedes mis netas. O sea, la clase de culero que soy, la clase de güey superfluo, frívolo, vacío, ¿no? Y cuando lo digo, y digo, ay, güey, pues qué chingón. ¿Y qué pasó? Pues nada. A lo mejor se voltean y dicen, ay, qué tronado está este güey, pero qué bueno. O sea, qué chingón. Estoy en el único lugar en donde entre más tronado estés, pues parece que perteneces más, güey, ¿no? O sea, y yo siempre he querido pertenecer. O sea, eso es lo que he querido hacer. Y entonces, aquí estoy en mi lugar, cabrón, ¿no? Porque aquí puedo sacar todo mi verdadero yo, que a veces lo que me cuesta trabajo, o sea, antes me costaba trabajo esconder toda mi mierda, toda mi verdadera personalidad, mis temores, mis miedos, mis complejos. Y aquí a veces como que ya hasta me cuesta trabajo, de tanto tiempo que llevo escondiéndolos, este cuarto paso de ir y sacarlos, o sea, pero de tanto tiempo que los he tenido ahí apachurrados, ahora el ejercicio que tengo que hacer es el opuesto, o sea, venir y sacarlos, ¿no? Y mostrarles toda la mierda que tengo, porque en esa medida yo me doy cuenta, vengo y lo pongo aquí, y ustedes ya saben la clase de culero que soy, nomás están esperando a que yo se los diga, ¿no? Y entonces, cuando vengo y la pongo aquí, ustedes así como bravo, güey, ya, ¿no? O sea, como que lejos de regañarme o lejos de verme más así de hoy, no mames, al contrario, ¿no? Encuentro una de ustedes, una pequeña seña de aceptación, de bien, dale por ahí, ¿no? Pero también a mí mismo saco el mojón que traigo ahí atorado y lo pongo aquí sobre la mesa y entonces lo veo y digo, pues, ¿a poco tanto pinche pedo? Porque, o sea, tantos pinches años con el pinche pedo atorado y era esto. Vámonos, o sea, por eso me odio, por eso me cago,
Por eso me disgusto, por eso no me acepto, por ese pinche mamada, no mames. Porque de niño viví esto, porque de grande hice esto, porque me gusta esto, porque... Por eso tengo que fugarme de mí mismo, trague y trague alcohol. Por eso me siento tan incómodo en una reunión en donde no me estoy intoxicando. Por eso llego a a una boda y a los 20 minutos ya me quiero ir. Es tan insoportable ser yo mismo. Nada más por este mojón que vine aquí a poner, no mames. Y empiezo a trascender esas cosas gracias a ustedes, compañeros. Pero en el fondo es miedo. Y tengo que aceptarlo. O sea, un inmenso y así enorme miedo al rechazo. Y hoy, gracias a ustedes y a este programa, empiezo a experimentar una especie de valemadrismo al rechazo que me encanta, compañeros. Yo les agradezco su tolerancia. 24. Ánimo, Richard.